Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Entrevidas TV y en esta oportunidad voy a estar hablando con la escritora Ula Sasak. Bueno, bienvenida a Entrevidas. Bueno, muchas gracias, Mauro, por la invitación y felicitaciones por el trabajo que estás haciendo, porque la verdad que la cantidad de escritores que entrevistaste es descomunal, digamos. Muchas gracias por tus palabras. Bueno, me alegro que también hayas visto ahí algunas cosas del canal y bueno, por lo que decís. Vamos a estar hablando de tu novela, tu flamante novela, Isla Cucurucho. Ahí la muestro, publicada ahí por la gente ahí de Trapezoide. De paso, Así es. bueno, le mandamos un beso grande ahí a la editora Soledad Gesell de Trapezoide Ediciones. Bueno, vamos a hablar un Claro. poquito de esta novela. Contame un poquito, primero, cómo surge la idea, ¿no? de escribir la novela. ¿Cuál fue el germen? Bueno, creo que el germen fue una imagen que es algo que sucede más o menos a la mitad de la novela, que es una circunstancia en la cual hay una isla y hay alguien cavando en la tierra para extraer un objeto, digamos, de la tierra, que no voy a decir qué es porque es como arruinar la gracia, pero sí, es un poco esa imagen como de ese gesto más primario de ir a buscar algo que se enterró. Y a partir de eso se fue como gestando, ¿no? Toda la historia en sí. Pero sí, básicamente es eso, es como desde ahí. ¿Y cómo fuiste construyendo a, bueno, el personaje de la protagonista, ¿no? Elena, un personaje que es como muy misterioso, ¿no? Eh, Sí. por momentos uno, bueno, es como paranoica, empieza a imaginarse cosas, pensar cosas. Bueno, contame cómo fue esa construcción. Bueno, fue una construcción que llevó mucho tiempo porque es un texto que en realidad empecé a escribir en 2016, lo cual es una locura porque es un texto breve, pero pasó por tantas versiones. Mira, en la primera versión, Elena era una azafata, o sea, nada que ver a lo que terminó siendo. Claro. Pero me interesaba en esto que decís de la paranoia y demás, de ver un poco esos pliegues, ¿no? De una subjetividad como un poquito como con el volumen subido, ¿viste? Como quizás esas cosas que pueden llegar a ser cotidianas, llevadas a un punto un poquito más, no sé si caricaturesco, pero sí amplificado, ¿no? Como, bueno, que tiene un poco que ver con ciertas patologías de la vida moderna, como la ansiedad, ¿no? Y el sobrepensamiento y todo eso. Pero en este caso a mí me interesaba que estuviera más vinculado como, o que empezara como a plegarse a una especie de misticismo que le empieza a nacer a este personaje, que es un misticismo muy personal, ¿no? Porque no es que está creyendo en ninguna cosa en particular, sino que se inventa sus propias creencias y así es como, bueno, sucede todo lo que sucede en un punto. Qué Es interesante como un eso que poco el decís, ¿no? motor. De sobrepensar, ¿no? Porque es lo que, bueno, tiene este personaje. Todo el tiempo está imaginándose cosas, haciéndose la cabeza, pero a su vez es como que uno nota como que es una persona que no se relaja para nada, ¿no? No, no, claro. En un momento se relaja, pero bueno, sabemos que eso no le va bien haciendo No, eso. no le va para Eh, nada bien. Y cómo, bueno, para por ahí las personas que todavía no leyeron la novela, recomiendo que vayan a buscarla. La verdad que es muy interesante, muy buena, me gustó mucho. Cucurucho es el gato. Y ya desde el principio tenías esa idea de que aparezca un gato que en la historia tiene, digamos, mucha importancia. sí, sabes que digamos, la primera idea fueron tres palabras: isla, gato, y la tercera, bueno, es este objeto enterrado y demás. Así que siempre estuvo la idea de que fuera un gato. Yo en esa época no tenía gato, así que eso también me habilitó a escribirla porque con las cosas que suceden, ¿no? Con el gato y demás, como si hubiera Sí, tenido uno, hay, hay algo que es, bueno, yo creo mucho no sé si a vos te pasa esto, pero en que muchas cosas que uno escribe se vuelven realidad, ¿no? Como, sí. o sea, hay algo de la literatura que llama a la vida y bueno, hay una retroalimentación extraña, entonces como que, bueno, no era algo que pudiera imaginarme teniendo eh, un gato en ese momento, lo cual es gracioso porque la novela llamó al gato, porque ni bien terminé de escribir esa primerísima versión, adopté a mi gata que se llama Ina, eh, pero sí, siempre estuvo la idea de que hubiera un gato, un animal doméstico, pero bueno, particularmente, sí, un gato.
Y bueno, también está esto de, ¿no? Aparece la isla donde después van a pasar días con Francisco, que es un personaje también importante. ¿Cómo surge la idea de incorporar a este personaje que en realidad ella primero lo descubre sin tener, digamos, mucho interés, ¿no? Hasta le parecía medio raro y de repente después, bueno, tiene un vínculo, ¿no? Bastante fuerte para la historia. Claro, bueno, es un personaje que también de alguna forma siempre estuvo desde el principio, porque era importante un poquito como esa historia de amor, El vínculo, como claro. triple en un punto, ¿no? Como todo ese devenir. Eh, y también, digamos, me interesaba en esto de, estábamos hablando, ¿no? De la vida moderna y esas cuestiones, como a veces como las personas que son como otredades o que uno no se imagina que puede tener algo en común, como esas personas también, bueno, de golpe no son tan distintas, ¿no? Y como que se puede establecer hay un vínculo, que es lo que le pasa a ella. Pero bueno, eso que vos decís de que sea como una extrañeza para ella tiene que ver con ese pánico que ella tiene a la vida, ¿no? Como al mundo. Y se traslada también a este personaje que, bueno, después, después pasa todo lo que pasa, pero bueno, Eso del pánico ya desde el momento que está mirando por la ventana, ¿no? Se imagina todo el tiempo cosas. Y también hay otra persona importante en la historia que también, ella juega mucho con el pasado y el presente, el pasado y el presente, que es sí. su hermana Roma, ¿no? Creo que desde su nacimiento cambia por completo para ella. También, digamos, ¿cómo fue la construcción de la novela? Bueno, mira, en realidad en una primera versión la novela eran mails, o sea, nada que ver. Era como Ajá. mails de Elena a este personaje que después devino en Roma, que al principio era una amiga y después dije, no, tiene que ser su hermana, pero quería que hubiera como una cosa de, como de sostén recíproco, ¿viste? Que hubiera otra figura, bueno, en este caso su hermana, que fuera un poquito la que la mantuviera a flote, ¿no? Claro. Como de, para Sí, no le dio perder la del tierra, todo. ¿no? Sí, Exacto. Y además, viste que Roma es todo lo contrario a ella, es como nada que súper ver. pragmática, no se hace problema por nada, viste, le pasan las peores cosas Muy igual. relajada, sí, sí. Sí. Y necesitaba también un poco ese contrapeso para este personaje de Elena. Pero bueno, ese es el personaje que apareció en realidad más tardíamente, el de Roma, como personaje, con todas sus características. Pero bueno, al menos a mí es el personaje que más me gusta. Así que fue como, fue tardío, pero No, no, la bienvenido verdad al menos. es un personaje fundamental, ¿no? Y que también le da otro vuelo, ¿no? Para que no caer tanto en todo el tiempo de la paranoica de la chica esta, ¿no? Hay mucha poética. ¿Cómo fue el trabajo con las palabras? Bueno, algo, yo mientras lo leía, ¿no? Me imaginaba que había mucho trabajo detrás. Y bueno, ya me lo dijiste, ¿no? Que tuvo varias versiones y fue mutando mucho la historia. Eh, pero se nota que hubo mucho trabajo con las palabras, ¿no? Hay mucha poética. Bueno, contaba acerca de eso. Ah, bueno, muchas gracias. No, por favor. Bueno, yo creo mucho en la reescritura, digamos, mi poética de escritura es la reescritura, entonces, viste, se puede volver un poco obsesivo en el sentido de que siempre cada párrafo lo puedes escribir y reescribir 80 veces. Pero la parte, no sé si vos te referirás quizás a eso, pero viste que tiene como inclusiones de este pasado, que eso en realidad fue la última incorporación, que fue en el taller la clínica de obra que nos dieron con la Bienal de Arte Joven, pues bueno, esta novela Sí. quedó en la Bienal. Tuvimos una clínica con Hernán Roncino y teníamos que presentar el proyecto, ¿no? Como que era lo que le íbamos a hacer al texto. Y mi proyecto era agregarle ese pasado como si fuera entremezclado, ¿no? Con la narración principal, para darle un poco más de textura y que se entendiera un poco más de dónde viene este ¿De dónde viene? personaje. Claro. Claro. Entonces ahí esas partes más de la infancia me permitieron jugar mucho más con esto que decís, como una cosa más descontracturada o más poética, un poquito más experimental, porque es la voz de una niña, entonces también me interesaba que hubiera como algo de ese desorden o eh, esa cosa, bueno, con el juego con las tipografías, viste, toda esa cuestión que aparece más ahí. Y en el resto de la novela, sí, fueron como muchas pasadas de escritura y reescritura y ir viendo cómo iban resonando las palabras, digamos, pero sí, más que eso no.
No, y es interesante esto que hablas, ¿no? Del pasado, también para entender, ¿no? Por qué es como es también. Claro, ¿En qué momento claro. sentiste que habías encontrado la novela? Uf, yo no sé si... eh, es raro, porque no sé si en algún momento uno siente que la encuentra, ¿no? No sé qué te pasa a vos, si hay algún momento en el que decís, acá está. Sí, por ahí, Eh, viste, si uno por ahí quiere siempre ir cambiándole cosas, pero llega un momento que hay que soltar porque si no, no se publica más. hay que soltar, totalmente. Por Sí, ahí, sí, ¿en sí. qué momento sentiste que había que soltar? Creo que fue... ¿Cuándo fue? No, cuando hice estas últimas incorporaciones en esta última clínica de obra, dije, bueno, acá hay algo que está bien, puedo seguir como trabajando un poquito y qué sé yo, pero es algo que siento que ya es más orgánico, como que ya está ahí lo que quería decir. Claro, la plus. Porque también pasa esto, ¿viste? Cuando venís hace muchos años con un proyecto, va cambiando tanto y vos vas cambiando tanto que de alguna forma es como si tuvieras que ayornar tu yo del presente y tu escritura del presente con esa escritura del comienzo, ¿viste? Como todo el tiempo un Frankenstein. Y cuando pasó eso dije, bueno, ahora sí, porque ahora siento que me representa, ¿viste? Que no es mi yo del pasado que está escribiendo esto, sino que hay un poco de los dos, ¿no? Como, Ah, qué bueno, como que encontraste como una unión entre el pasado y ese presente. claro, claro, sí, algo así, ¿no? Mío como persona y también ahí en el texto que, bueno, también está gravitando, ¿no? Entre esos dos polos. Ula, ¿y cómo se dio la posibilidad de publicar con Trapezoide Ediciones? Bueno, sabes que fue muy mágico en realidad porque yo no la conocía a Sole, no conocía la editorial todavía, y una amiga que vos entrevistaste, que es M. Connor, Sí, ella me dijo, che, escuchame, está esta editorial, publica cosas que están buenísimas. Y yo le dije, ah, ¿te parece que mande? Y me dice, mirá, yo a veces la conozco a la editora, le puedo hablar. Entonces le escribió por Instagram y le preguntó si estaba recibiendo material. Y Sol le dijo, bueno, sí, que me mande, como diciendo uno más de claro. tantos textos que me manda la gente. Y, y fue, nada, muy mágico porque yo justo me iba a hacer una estancia de investigación en Alemania, esto fue en 2023, y al mes y medio de haberle mandado el manuscrito, me escribe Sole preguntando si estaba disponible y diciéndome que lo quería publicar, y yo me atraganté con lo que estaba comiendo, ¿viste? Yo pensé que era una broma de mal gusto, como Sí, total. acá es el universo como tratando de no, y la verdad que el proceso fue muy hermoso, porque Soledad es la mejor editora del mundo para mí, así que estoy muy agradecida con Sí, sí, ella y con una el... gran editora. Además, bueno, un mes y medio después ¿no? Es excelente para un escritor, que es lo que cualquier escritor que quiere publicar, ¿no? Espera recién. Claro, pero, por supuesto, pero imagínate que esto después de un largo proceso de mandarla a lugares y que me respondan un año después, como gracias, pero no, ¿viste? Como que Sí, es sí, lo típico, sí te ¿no? responden, ¿no? Eh, Total, también pasa, sí, Hola, para finalizar, me gustaría, ¿puede ser que leas un fragmento de la novela? De paso, invitamos a claro. la gente que busque Isla Cucurucho, ¿no? Lo muestro, una novela que me gustó mucho. Se la pueden pedir ahí a Trapezoide Ediciones, o si no te Sí, escriben sí, a vos al sí. Instagram, para Sí, también, por por ahí supuesto. le indicas los puntos de venta o cómo conseguirla. Por supuesto, sí, sí, sí. Bueno, te voy a leer el capítulo 3 que es Vale. cortito. Bueno, 3. Era tiempo de dormir, pero no lo conseguía. Quedé con los ojos clavados al techo por otra hora. No pensaba en nada en particular, pero veía fogonazos de la secuencia que acababa de ocurrir, y también de Cucurucho y de Roma. En un momento, sin buscarlas, volvieron las imágenes que uso para estar tranquila. Eran del jardín de la casa donde viví cuando era una nena. Estaba rodeado de paredones altísimos, cubiertos de enredaderas. Todo un espectáculo. Había muchas plantas de hojas grandes, árboles de ciruelas y flores silvestres. Ahí enterré, por miedo, mi primer diente de leche entre las margaritas. Yo no sabía, como los otros chicos, que perder dientes era bueno y que además traía plata. No quería que ellos descubrieran la paulatina desintegración de mi cuerpo. Eso fue antes de la llegada de Roma. No hablo de la ciudad, claro, sino de mi hermana más chica, que carga con ese nombre. Digo llegada, pero tampoco me refiero a su nacimiento. Ella ya vivía, aunque yo no lo supiera entonces. Apareció como un tótem en el centro de mi vida.
El acto de sumersión en el jardín AR, antes de Roma, tenía para mí un efecto casi narcótico, y pensar en él me producía algo parecido. Pensé que los usos que le había dado esos años fueron modestos y que se trataba, en ese momento, de algo distinto. Acomodé la almohada porque estaba un poco alta y volví a entrar en el jardín. Bajé la manija de la puerta de vidrio y quedé del otro lado. Empecé a girar en la profusión de verde, en el bálsamo, a oler el pasto húmedo y nublarme con el brillo. Así, mi cama fue hundiéndose adentro del pasto, entre las plantas y enredaderas, y yo me dejaba mecer por los abrazos vegetales. Entonces, como tantas otras veces, me senté frente al espejo de agua, la fuente pequeña. Tiré adentro una pizca de soldaditos de plástico. Hundí la cara y pesqué el primero con la boca y sin respirar. Sentí el escalofrío, la textura rugosa del muñequito contra los labios, la leve sensación de ahogo. Y después saqué otro y otro más. Esos segundos de buceo detenían el tiempo, y la falta de aire, brevísima, se parecía a la vida agolpándose en la periferia del cuerpo. En el momento en que las imágenes empezaban a confundirse, de golpe la escena cambió. Miré alrededor y la vegetación había crecido y estaba más tupida. La falta de cuidados la volvía un poco infecta, con algunas ramas pudriéndose y otras naciendo. El asco intermitente era parte de la experiencia. Contribuía a una fealdad que era simpática. Era entre mis sábanas demasiado limpias. Me acordé de cuando agarraba hojas malolientes y blandas para hacer una pasta verde sobre mi paleta de colores. Con una piedra las raspaba y chamuscaba hasta que largaban su extracto. Me acostaba sobre la tierra a esperar. A medida que salían los bichos a la superficie, iba dibujándolos en un papel. Una hormiga, una lombriz y un bicho bolita. Torpe, registraba sus rasgos lo mejor que podía. Una vez salió otra hormiga y me pareció un exceso, así que la aplasté en mi paleta para lograr un color sombra. Felizmente, los insectos del recuerdo empezaban a entremezclarse, a parecerse entre sí, y supe que ya no tenía que hacer más nada. Todas esas imágenes me devolvían a un tiempo de sopor y deslumbramiento. Esa noche me hundí completa en las plantas selváticas para aplacar el temblor. Muy bueno, muy bueno. Bueno, recomiendo ahí que busquen Isla Cucurucho. Ula, un placer enorme tenerte acá en Entrevidas. Muchísimas gracias por esta charla. No, muchas gracias a vos, Mauro. Que estés muy bien. Un abrazo grande. Chao, chao. Chao, chao.